En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Boto, ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, decía acá antes de entrar al programa, fue un poco de calor quizás por el tapabocas, pero bueno, ya estamos en recuperación y lista para empezar una nueva jornada de Economía 1000, y le doy la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, agradeciendo su presencia. Él es Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia Dende. ¿Cómo estamos, Humberto? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación de vuelta, un gusto estar contigo, Prince, con toda la radio y teleaudiencia también. Empezamos como un primer bloque de la cuarta temporada de Economía 1000 contigo, Humberto. Sí. Muchos temas por desarrollar y espero que se sigan suscitando durante el año 2026. Pero la conversación que nos trae hoy en este espacio es lo que se viene hablando sobre la propuesta de reforma a la caja fiscal. Sí. Un tema que de hecho lo habíamos abordado, si mal no recuerdo, contigo en algún momento, en conjunto de los desafíos que representa para Paraguay o lo que se tendría que empujar como política central en ese sentido. Y Humberto, fuiste en algún momento también viceministro de Economía, así que estabas empapado en el tema, sabes cómo funciona, y me gustaría desengranar un poco también para que la gente pueda entender de qué se trata la caja fiscal a modo de ir entrando en tema. Definitivamente el tema del momento, porque creo que mientras nosotros estamos aquí hablando en el Congreso, ahora está en pleno la sesión de senadores para tratar la media sanción que tiene este proyecto de reforma de la caja fiscal aprobado en diputados la semana pasada. Es un tema importante, sin lugar a dudas, es un tema necesario que se puede abordar, yo diría, básicamente desde dos aristas, ¿verdad? Una arista que tiene que ver más de una visión financiera, ¿verdad? Como de política fiscal, o sea, del dinero que maneja el Estado, para que la gente lo entienda mejor. Y por otro lado también la perspectiva de la seguridad social, o sea, de las jubilaciones para toda la población, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva financiera o fiscal, esta es una reforma que es necesaria, puesto que el déficit que hay entre el pago de las jubilaciones que hace el Estado y las contribuciones para la jubilación que hacen los trabajadores de la función pública, funcionarios, docentes y otros, no es suficiente para cubrir esos gastos, ¿verdad? Y ese es un déficit que ha venido aumentando. Sí. La gran reforma que nosotros tuvimos fue en el año 2003, fue una reforma importante que tuvo unos efectos duraderos sobre el resultado fiscal. Yo hacía una comparación con los datos que de mi base de datos, vamos a decir, personal, de hace unos 15 años atrás. Teníamos más o menos 200.000 aportantes a la caja fiscal. Hoy andamos por los 240.000 más o menos. Y la cantidad de jubilados eran algo así como más de 40.000, y hoy está prácticamente el doble, ¿verdad? 80.000 un poquito. Eso significa entonces que en estos últimos 15 años, según esos números, el crecimiento de la cantidad de aportantes fue apenas 1% anual de crecimiento de aportantes. Eso también desmitifica un poco eso de que la cantidad de funcionarios públicos crece todos los años, porque en realidad crecía 1% nomás, porque esa es la cantidad de funcionarios que efectivamente están vinculados al Estado y aportan para su jubilación, ¿verdad? 1% de crecimiento anual, ¿verdad? Como una relación de un jubilado por un activo o viceversa. No, ese es otro. Esa es otra relación. Estoy hablando solamente de los aportantes, la cantidad de aportantes, esos 200.000 que eran en el 2010, ahora son más o menos 240.000, entonces en 15 años creció 1% anual, ¿sí? Mientras que la cantidad de jubilados que te decía que pasó de 40.000 a 80.000, más o menos redondeando números, es un crecimiento de casi el 4,5%, o sea, 4 veces más
creció la cantidad de jubilados, ¿verdad? Pero ese es un elemento que tiene que ver con la transición demográfica que ocurre, que si bien es una caja de jubilación cerrada, es decir, no recibe aportes voluntarios, sino solamente de los funcionarios que están en relación de dependencia con el Estado, también está sufriendo, digamos, esa transición demográfica, porque la gente va envejeciendo y entonces se va jubilando, ¿verdad? Entonces eso por un lado, pero por otro lado también en este tiempo que te digo, ¿verdad? Más o menos de 2010, un poquito antes, a esta parte, se han dado una serie de cambios legislativos, cambios en las leyes, de los beneficios principalmente para ciertos sectores, que lo que hicieron es acelerar ese deterioro financiero. En el 2010 prácticamente había un equilibrio entre aporte y beneficio, no había prácticamente déficit. De hecho, en el tenemos 2010. una lámina ahí mientras seguís hablando. En el 2015 ese déficit es de 0,7% del Producto Interno Bruto, que es los famosos 380 por ahí millones de dólares que cerró de déficit el año pasado, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la cuantía, esos son los números cerrados, efectivos. Después viene el análisis actuarial que vimos, el informe que presentó el MEF, ¿verdad? No podemos ver más en detalle, pero se ve por lo menos los resultados globales, donde muestran que la proyección que ellos hacen hacia adelante de la cantidad de aportantes, la cantidad de jubilados con las reglas actuales, sería lo que se llama una proyección actuarial, da cuenta de un déficit que se va deteriorando de manera importante hacia 1,5, 1,5% del PIB más o menos por año en los próximos 5 años, que son más o menos 800 millones de dólares de déficit por año en los próximos 5 años en promedio, ¿verdad? Similar al déficit fiscal o al tope que se establece en exactamente, se comería todo el espacio, se comería todo el espacio del déficit permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tendría que converger este año el déficit fiscal al 1,5, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario base del cual partimos, ¿verdad? Entonces, las jubilaciones tienen que ser suficientes, ¿verdad? Tienen que ser digamos que sostenibles en el tiempo, y deberían ser sostenibles con los aportes de los trabajadores. Claro que hay una función del Estado, claro que hay un aporte del Estado. En ese sentido hay aspectos de la reforma que podemos hablar que son importantes. Una reforma paramétrica, no es una reforma de fondo estructural, pero es una reforma importante para esa sostenibilidad financiera. Y para cerrar esta primera intervención te diría, la otra perspectiva que te hablaba de la seguridad social, ¿verdad? Eso también es fundamental, ¿verdad? Yo creo que esta reforma es necesaria para abordar la problemática del déficit financiero de la caja fiscal, y para darle cierta garantía al pago de la jubilación de los funcionarios públicos hacia adelante, pero es claramente insuficiente para los desafíos que tenemos como seguridad social en cuanto a la gente que puede tener esa posibilidad de aportar para la jubilación. Y yo creo que ese es el aspecto principal, ¿verdad?, al cual deberíamos enfocarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo hacemos para que esos poco más de 7 de cada 10 paraguayos que no tienen posibilidad de aportar para una jubilación puedan hacerlo hacia adelante? Que podría ser justamente esta propuesta de reforma el inicio de toda una reforma que se debe hacer a nivel previsional. Me quiero enfocar, Humberto, si me permitís, en la primera parte o en el primer pilar que estabas exponiendo con respecto a la estructura de la caja fiscal, para que la gente también pueda entender cómo se financia o cómo se debería financiar en un escenario óptimo, pero cómo se está financiando actualmente, y eso que mencionabas, ahondar un poco más también de las perspectivas que se tienen cuando estamos hablando del déficit que se va profundizando año tras año. Bueno, nosotros tenemos, en esencia, es como un sistema de reparto, ¿verdad? Donde le llamamos reparto porque lo que se supone conceptualmente que se hace es como que yo colecto contribuciones, junto contribuciones de los trabajadores, y reparto esas contribuciones entre las personas que están en edad de jubilación. Por eso sistema de reparto, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el sistema debería poder cubrir todas las obligaciones de pago de jubilaciones con los aportes de los trabajadores. Claro que hay una realidad, que los sistemas de reparto en todo el mundo, también en Paraguay, sufren los efectos de la transición demográfica, de la transición de la población, de la edad de la población, por decirlo de una manera más simple, ¿verdad? Entonces, conforme la población va aumentando su edad, va envejeciendo, entonces vos tenés menos trabajadores activos que aportan por cada jubilado.
Entonces, a la larga, estos sistemas de repartos tienden a mostrar déficit, que en un nivel más amplio algunos países han tomado la decisión de que esos aportes o que esas jubilaciones se puedan seguir pagando aún ya con aportes o dinero que viene de la recaudación del Estado, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos una porción todavía relativamente pequeña de eso en cuanto a la cobertura del déficit, porque entiendo que parte importante del déficit de los sectores más importantes, deficitarios, fuerzas públicas y docentes, se cubre también en el caso del sector civil. Se cubre con el superávit del sector administración central, que son los funcionarios públicos, mayormente de los ministerios, ¿verdad? Eso se cubre por una parte, y la otra parte de las fuerzas públicas creo que sí tiene un aporte que viene de la recaudación tributaria, que al final entonces significa que todos de alguna manera o en cierta manera contribuimos con el pago de nuestros impuestos al pago de las jubilaciones públicas. Y en detrimento también, Humberto, de proyectos y programas que podrían tener un impacto socioeconómico más amplio en ese sentido, porque obviamente se convirtió en un gasto rígido cuando estamos hablando, como mencionás vos también, dentro del presupuesto, ¿verdad? Cuando contemplamos justamente el pago de jubilaciones. Claro, y esa realidad que mencionábamos antes, Prince, de que apenas, vamos a redondear los números, 1 de cada 4 paraguayos más o menos tiene una jubilación o aporta para una jubilación. Esa realidad vos lo ves en el crecimiento que tuvo y que va a seguir teniendo los programas no contributivos, particularmente el programa de adulto mayor, ¿verdad? Que ya significaba un monto muy importante en el presupuesto, y ahora con la decisión del Ejecutivo de universalizar prácticamente eso de manera gradual, ese programa va a seguir creciendo a un ritmo cada vez mayor, ¿verdad? Claro. Mencionabas también, Humberto, el déficit que viene arrastrando la caja fiscal, y yo quiero acompañar con la lámina, por favor, compañeros, 4, porque esto lo sacamos justamente de la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas, mejor dicho, la lámina 5, por favor, compañeros, donde se ve una clara evolución de deterioro cuando estamos hablando de los dos programas que mencionaste y que aglutina a estos sectores económicos. Quizás no puedas ver si podemos usar un poco de Zoom, por favor, compañeros. El programa civil para el 2024 ya presenta un déficit importante en el 2024, en el 2025 se acentúa, y en el programa no civil desde el 2021 se viene registrando justamente este deterioro, este déficit importante y considerable, Humberto, para que la gente también pueda entender. Hablabas de esta transición demográfica. Esto está también relacionado por la diferencia de parámetros que se aplican a estos sectores. Cuando se habla de docentes, incluso se menciona que pueden jubilarse, que no sé si es tan real, ¿verdad? Pero por encima de los 42 años, y evidentemente eso termina presionando mucho más cuando hacemos un cálculo y un ejercicio muy simple de cuánto aportó durante su vida activa laboral versus cuánto debería de cobrar si le incluimos también la expectativa de vida de unos 77 años, y esa relación es demasiado importante, significando que obviamente alguien tiene que pagar. Sí, y ese es uno de los aspectos que, digamos, aborda esta reforma paramétrica, donde los dos aspectos centrales de este déficit tienen que ver con las jubilaciones tempranas de algunos sectores, particularmente el sector de docentes. Sí. Pero también las jubilaciones y las equiparaciones principalmente de las jubilaciones de las fuerzas públicas a los salarios de los funcionarios o de las fuerzas públicas activas, ¿verdad? Así es. Entonces esos son los dos elementos principales, donde técnicamente hablamos de que no hay una edad mínima de jubilación para el sector docente, y la equiparación significa una tasa de sustitución, es decir, el porcentaje que se llevan como jubilación en el caso de las fuerzas públicas, que es del 100%, ¿verdad? Entonces esos son los dos elementos que esta reforma elimina, o por lo menos pone, mejor dicho, una edad mínima para el caso de los docentes, que en principio creo que era 57 años, pero después lo vamos a ver en profundidad también. Ya fruto de la discusión en el diputado, entiendo que quedó en 55 para la extraordinaria,
y creo que quedó en 60, si no me equivoco, para la ordinaria, ¿verdad? Y en el caso de las fuerzas públicas ya no se aplica al 100%, ¿verdad? Sino se toma un promedio para la base de cálculo, ¿verdad? Y una tasa de sustitución más baja, ¿verdad? Entonces, esos son los dos elementos centrales, ¿verdad? Después hay otros aspectos de la reforma que también son importantes, ¿verdad? Las tasas de sustitución, la tasa de aporte, la contribución que hacen los trabajadores. Actualmente en 16%. 16% subiría, ¿verdad? Así es. 19%. Eso hay que decir que nos ubicaría, si vos mirás, por ejemplo, Perú, Colombia, países más o menos similares a Paraguay, mirando los sistemas de jubilación pública, nos ubicaría entre los países con tasas de aportes más altas. El otro elemento importante es un aporte explícito del Estado, o sea, va a quedar explícito ese aporte del Estado, que hay un aporte del Estado importante en la cobertura de ese déficit. El Estado, que al final somos todos, ¿verdad? Porque finalmente lo que pagan los impuestos somos todos, ¿verdad? Pero hay un aporte del Estado en ese sentido. Se habla de un 12,5%, si mal no recuerdo, Humberto, eso es lo que decía el último estudio del MEF. Sí, así es. Creo que suman también otros elementos como los seguros de salud. Así es. Entonces, eso se explicita también. Y lo otro es que las tasas de sustitución se disminuye, o sea, ese porcentaje que se llevan como jubilación disminuye, que en la versión de diputado inclusive disminuyeron más en relación a la propuesta del Ejecutivo. Entiendo que eso ya fue seguramente producto de la negociación que hubo, donde los docentes pidieron una tasa o una edad mínima más baja, y eso fue compensado también con una tasa de sustitución más baja. Esos son elementos importantes que van a ayudar a reducir ese déficit, que en el estudio actuarial ellos dicen que el déficit que hablábamos antes al comienzo, de 800 millones más o menos de dólares promedio anual para los próximos 5 años, podría bajar como a 300 millones de dólares. O sea, una baja importante del déficit financiero, pero todavía sigue habiendo un déficit financiero que es comprensible dada la situación de partida, ¿verdad? Eso, y después hay otro elemento, ¿verdad? No que podemos hablarlo después del corte, si te parece, Humberto. ¿Cómo no? Vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Humberto Colmán, economista jefe de Dende. Ada, es momento de compartir la cifra frase del día. 100.000 empleos se generaron en 2025 al pasar de 1.240.000 a 1.377.000 asalariados privados al tercer trimestre, y las proyecciones más realistas estiman que el año podría cerrar con un mínimo de 1.400.000 trabajadores en esta categoría, comentó Enrique López Arce, especialista en temas laborales. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Mientras nosotros estábamos haciendo, porque este es un programa en vivo, ocurrieron cosas, Humberto, recordando que estábamos en compañía de Humberto Colmán, economista jefe de Desarrollo en Democracia, y finalmente el Senado postergó el estudio de la propuesta de reforma de la caja fiscal. Acá los oyentes también nos están enviando, y por supuesto los compañeros que nos dan el soporte correspondiente. Y finalmente, de acuerdo con esta información de ABC, la Cámara de Senadores postergó hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la caja fiscal. Minutos antes de la sesión, ya el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, adelantó la bajada de línea en torno al aplazamiento tras la presión de miles de manifestantes, principalmente docentes, en Asunción y el interior del país. Así que finalmente quedó postergado el tratamiento de este importante proyecto de ley que se veía venir, Humberto, porque es un tema muy sensible, y de hecho muchos gobiernos, no solamente este que finalmente tomó la posta, por decirlo de alguna manera, fue postergando año tras año hasta que finalmente también se está volviendo insostenible el financiamiento de esta caja previsional del sector público. Quiero compartir algunos mensajes y seguimos conversando contigo, Humberto. Me dice, por ejemplo, el abogado Carlos Javier, dice: eso mueve 300 millones de dólares de Itaipú hacia los proveedores amigos del gobierno. Está hablando del negocio con hambre cero que debe empezar de vuelta y que suspenden la sesión para que empiecen las clases primero. Y también Mario Canela nos dio el aporte de que se postergó el estudio de la reforma fiscal en senadores. Gracias, Mario. Y bueno, esta es la situación, y como te decía, hay una presión del sector
público, obviamente, porque se van a tocar cuestiones paramétricas que ya conversábamos también. Hablábamos de la edad, muy sensible, el tema del aporte y obviamente la tasa de sustitución, que es algo clave también dentro de esta discusión. Totalmente, son todas cuestiones delicadas y bueno, entiendo que esta postergación quizás no sea una noticia del mayor agrado para el Ministerio de Economía, porque bueno, en la medida que se demora, digamos que eso, el resultado final puede ser distinto en cuanto al proyecto de ley que se vaya a aprobar, pero bueno, eso es un área que yo por lo menos no manejo tanto, pero lo que sí quería decirte en relación a todo esto es que para mí un elemento central aquí que tiene que ver en esa visión de financiera versus seguridad social, yo creo que el enfoque por ahí jugó en contra justamente de que esta ley pueda aprobarse, ¿verdad? ¿Por qué, Humberto? Y porque el enfoque fue muy financiero y de caja, ¿verdad? Porque no hay un periodo de transición, ¿verdad? Vos podés decir, claro, tengo que bajar el déficit financiero, estamos todos de acuerdo en eso, pero no de una forma tan abrupta como se planteaba, ¿verdad? Me refiero especialmente a aquella discusión que se dio más bien desde un punto de vista, creo yo, estrictamente jurídico en lo que tiene que ver con los derechos adquiridos, ¿verdad? Entonces se decía, no, los derechos adquiridos es cuando vos cumplís los requisitos para jubilarse, pero es una visión jurídica que no hace justicia a una visión más de seguridad social, ¿verdad? O sea, para aquellas personas que están a 2 años de jubilarse, a 3 años de jubilarse, a 5 años de jubilarse, cambiarte las reglas de juego de una manera tan abrupta, no hace sentido desde el punto de vista de la equidad previsional, ¿verdad? Y en ese sentido, algunos países que hicieron reformas de este tipo lo que establecen una gradualidad, ¿verdad? Que cada año vaya subiendo la edad, un año, por decir una cosa, un ejemplo particular, y que las tasas de sustitución vayan bajando también de manera gradual. De esa forma afectas menos a aquellas personas que están próximas a jubilarse, ¿verdad? Y tenés como más equidad previsional, ¿verdad? Es un elemento que creo que la reforma quizás podría incorporar. Claro que significa que la mejora en el resultado financiero va a ser más lenta, ¿verdad? Así es. Pero claro, finalmente estamos hablando de derechos que se otorgaron a ciertos sectores, de leyes que están vigentes, que más allá de que vos puedas estar o no de acuerdo con eso, con esos beneficios o privilegios, si quieres llamarlo, son derechos que tiene hoy día, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad social, hubiera sido, creo que, más vendible un periodo de transición un poco más justo, ¿verdad? Porque recordemos que la propuesta de reforma contempla la aplicación de esta ley al ejercicio siguiente. Ejemplo, si se aprueba en estos meses, obviamente la implementación va a ser desde el 2027 y con eso que decís de una, sin ese periodo de reacomodo quizás y de ganar cierta experiencia también, por decirlo de alguna manera, para ir incluyendo a la gente o al grupo afectado en este sentido. Y sí, y después hay otros aspectos también que creo que son importantes, ¿verdad? Como el tema de la reforma institucional, ¿verdad? Nosotros tenemos nosotros como sociedad, una, digamos que deuda en el sentido de que la caja, lo que llamamos caja fiscal, es en realidad un programa presupuestario, ¿verdad? Eso podemos aterrizar más, Humberto. Claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que nos referimos es que las entidades, las instituciones que ofrecen un servicio de jubilación son instituciones propiamente tales, previsionales, con sus normas, con sus reglas autónomas, autárquicas. E incluso de manera física, por decirlo de alguna manera. Y este no es el caso, ¿verdad? Estamos hablando de una dirección dentro del ministerio que está bien, que hace su trabajo como debe ser, pero no es una institución previsional propiamente tal, ¿verdad? Entonces, uno leyendo la Constitución en un artículo donde habla del sistema de jubilaciones público, hasta se puede entender cómo sostienen los jubilados que ellos tienen que tener cierta participación en esa gestión, ¿verdad? Quizás en un consejo, ¿verdad? Pero como si ocurre en el Instituto de Previsión Social, por ejemplo. Sí, más allá de esas peculiaridades, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que hace falta una reforma institucional que de manera tal a que la caja fiscal sea una institución previsional propiamente tal. ¿Hay modelos similares similares al de Paraguay u otros modelos que desprenden y justamente se constituye como una entidad previsional con las características que mencionaba Humberto, a nivel regional, digo, y que podrían servir quizás de modelo?
Y en la mayoría de los casos que yo conozco, por lo menos estamos hablando generalmente de instituciones previsionales que administran estos recursos, estos aportes y estas jubilaciones. Y bueno, pero más allá de eso, creo que ustedes planteaban en algunos de sus programas anteriores también esa necesidad de reforma en un sentido más amplio. Y desde esa perspectiva quizás pensar en un sistema unificado es algo que deberíamos discutir, ¿verdad? La viabilidad, porque tenemos un país chico, ¿verdad? O sea, tener un sistema, por llamarlo sistema, ¿verdad? Le llamamos sistema de jubilación, pero no es realmente un sistema, ¿verdad? Porque cuando hablamos de sistema uno supone algo que funciona de manera coordinada, y acá hay varias instituciones con sus propias reglas poco integradas entre sí, ¿verdad? Lo cual dificulta la continuidad de los aportes de repente de los trabajadores que pasan de repente del sector formal al informal, entonces tienen discontinuidades en el pago de su aporte para la jubilación, dificulta esa continuidad de aportes, pero también dificulta entonces finalmente la movilidad laboral. O sea, esto tiene un efecto también sobre la oferta de trabajo en la economía. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que tendríamos que empezar como sociedad a discutir, ¿verdad? Una reforma previsional más amplia, una verdadera reforma previsional que aborde el problema de fondo, que son esos 3 de cada 4 paraguayos que no tienen posibilidad de jubilación. ¿Cuál sería, cuando estamos hablando de una reforma integral general, Humberto, qué medida paramétrica se debería tomar como algo urgente y que de alguna manera pueda reencauzar un poco la situación del sistema previsional? En general estoy hablando ya ahora. No me animo a hablar de un número paramétrico, pero sí creo que Manuel Ferreira estuvo hablando de hablar de un sistema unificado. Eso sí, lo que yo pienso que tendríamos que ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Si desde el punto de vista constitucional, legal, algo factible, pero desde el punto de vista económico, este es un negocio de volumen, el negocio, por llamarlo de una forma, ¿verdad? El tema previsional o de las jubilaciones es un negocio de volumen. Cuando vos tenés más volumen, entonces tenés posibilidad de tener más eficiencia económica, más eficiencia financiera, y de esa manera poder tener una mayor previsibilidad en cuanto a los pagos a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tener tantas cajas, ¿verdad? Claro, fragmentadas que no se comunican entre sí? ¿Por qué no tener una sola? Y ese es el tipo de discusiones que creo que deberíamos tener. Y eso que también, y quiero agregar nomás al debate, Humberto, de ser un poco más visionario en el siguiente sentido. Ese número que compartías de 3 de cada 10 trabajadores, 3 de cada 4. Estoy hablando de 30% de los que están dentro de la supuesta formalidad, ¿verdad? Ahí tenés que verlo también, si realmente le están pagando el salario mínimo como lo establece la ley, etcétera. Este porcentaje aproximadamente, viendo desde cualquier arista, 24-30% de gente trabajadora que está dentro del sistema previsional y que lo podemos decir está dentro de la formalidad, pero ese 70% que está fuera es un número muy considerable todavía, incluso si lo comparamos a nivel regional, y el impacto que puede y va a seguir generando en las finanzas públicas, porque es finalmente el Estado el que va a tener que dar cierto soporte a esta población que está fuera del sistema previsional. Esas son las cuestiones de fondo. Coincido totalmente, ¿verdad? Desde el punto de vista del diseño institucional, estamos fragmentados. Desde el punto de vista de los pocos aportes que hay, llamémosle sistema de vuelta, tiene que ver con la informalidad laboral. Claro. Y esa informalidad laboral tiene que ver también quizás con una baja productividad de la mano de obra, que es el problema de fondo de muchos asuntos que nos interesan, ¿verdad? El problema de fondo de muchos asuntos que nos interesan, por ejemplo, el acceso al crédito, también tiene que ver con una informalidad, que también tiene que ver con una baja productividad. Los aportes que son escasos todavía para la jubilación a nivel país, que son apenas 1 de cada 4 paraguayos, también tiene que ver con esa informalidad y baja productividad. Entonces, son todos aspectos relacionados que requieren un abordaje integral, y desde esa perspectiva, como te decía, seguridad social, quizás pensar en una reforma más amplia que vaya a intentar resolver esa baja cobertura de las jubilaciones, porque de lo contrario tenemos que prepararnos para un programa de adultos mayores que va a ser todavía mucho más pesado hacia adelante. Y dejo esta pregunta para el último bloque, Humberto.
la posibilidad de exigirle, para no ser muy categórica, de obligarle a la gente a tener que aportar a un sistema previsional puede ser también una alternativa o no. Te dejo eso. ¿Está bien? Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Gracias por la compañía. Es momento de hacer un pimponeo de las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto en Paraguay. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Yahoo Finanzas, los aranceles de Estados Unidos fijados en el 15% para los productos de la Unión Europea están afectando el crecimiento y la inflación de la zona euro. Un análisis de economistas del Banco Central Europeo señala que un año y medio después de una reducción del 1% en las exportaciones hacia Estados Unidos, el nivel de precios al consumo resulta aproximadamente 0,1% más bajo. En los últimos 3 meses, con datos disponibles, las exportaciones de la zona euro a Estados Unidos cayeron alrededor de 6,5% interanual, mientras la inflación se ubicó en 1,7% en enero, por debajo del objetivo del 2%. De lo meramente internacional, ya vamos aterrizando a la economía de Brasil. De acuerdo con medios de ese país, el Tesoro Nacional anunció el 9 de febrero de 2026 una emisión de bonos soberanos en Estados Unidos por $4.500 millones. La operación incluyó el Global 2036 por $3.500 millones, con vencimiento el 22 de mayo de 2036, interés del 6,4% anual, cupón del 6,25% y diferencial de 220 puntos básicos, 2,2 puntos porcentuales superior al 6,2%, y 210,9 puntos de noviembre. De Brasil ya nos vamos hasta Argentina porque de acuerdo con Ámbito.com, el Banco Central compró $176 millones este lunes, la mayor adquisición desde el 14 de enero y acumuló más de $170 millones en el mercado libre de cambio en medio de la emisión del Fondo Monetario Internacional en Argentina. El volumen operado en el segmento de contado fue de $430 mil millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió más del 40% de los dólares del mercado. Las reservas aumentaron $383 millones y cerraron en $45 mil millones, superando nuevamente los $45 mil millones, vale el juego de palabras, aunque aún por debajo del cierre de enero. Ya vamos aterrizando a temas nacionales. Para ello, ¿qué nos dice ABC con respecto a la caja fiscal? El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que la versión del proyecto de reforma de la caja fiscal aprobada en la Cámara de Diputados cuenta con respaldo técnico sólido y presenta un impacto actuarial muy similar al de la propuesta original del Ejecutivo. Tras la audiencia pública, destacó la apertura de los docentes a discutir el aumento de la edad mínima de jubilación y advirtió que modificar parámetros como la tasa de sustitución o la edad de retiro exige nuevas proyecciones para no desequilibrar el sistema. Siempre con información de ABC, el sector de la construcción inició este año con el mayor nivel de optimismo empresarial al registrar en enero un indicador de confianza de 50,58 puntos, con una variación intermensual positiva de 2,88% frente a diciembre, superando el umbral de 50 puntos. Sin embargo, la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, advierte que el atraso en los pagos por obras en ejecución mantiene a las empresas al borde del quiebre. La deuda acumulada asciende a aproximadamente $360 millones, de los cuales 247 millones corresponden a certificados de obra y alrededor de 110 millones a intereses. Y este tema es como antesala a lo siguiente que te va a plantear, Humberto, pero tenemos que responder lo que quedó pendiente en el bloque anterior. Antes sí, no me olvidé de eso. Consultaba Humberto con respecto a si exigirle a las personas que están trabajando y que están fuera del circuito formal a que tengan que aportar necesariamente a un sistema previsional puede ser una alternativa como para quizás reacomodar un poco este alto nivel de informalidad que tenemos en Paraguay. Y eso entiendo puede tener implicancias desde el punto de vista jurídico, que no sabría decirte, pero desde el punto de vista económico, si vas a exigir, tendrías que dar también cierta flexibilidad. Así es. Dada la realidad de una economía informal con una baja productividad laboral, coincido en que sería bueno que el sistema sea lo suficientemente flexible para que
digamos que los trabajadores puedan seguir aportando a pesar de cambiar de trabajo, a pesar de que estar ganando menos quizás ahora, de hacer solamente Volt, no tener ingresos regulares, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. El trabajador debería tener la opción de seguir aportando, ¿verdad? Pero exigir de manera llana, así, aplicarle la regla IPS a todos, creo que no puedes generar resultados positivos, ¿verdad? El sistema debería ser flexible también para las nuevas realidades del mercado laboral, ¿verdad? Nuestros sistemas de jubilación están diseñados con esa idea de un trabajo en relación de dependencia, asalariado, en una empresa quizás estable, cuando hoy día la gente tiene que buscar varias opciones de trabajo, ¿verdad? No tiene ingresos regulares, como dije antes, trabaja como Volt, pero tiene otras actividades quizás. Entonces, el sistema jubilatorio tiene que adecuarse a esa nueva realidad del mercado laboral, y si consigue hacer eso y dar la flexibilidad, pues bueno, entonces ahí quizá uno podría decir que todos tenemos que aportar, ¿verdad? Humberto, quiero aprovechar también tu conocimiento, y te presentaba también como ex viceministro de Economía del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Con respecto a este tema del déficit fiscal, el acuerdo a que llegó Paraguay con el Fondo Monetario Internacional en detrimento de incluso proyectos de infraestructura, deudas impagas durante el año 2025, con la idea justamente de este gobierno de cumplir con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de converger a la famosa ley o el porcentaje que establece la ley de responsabilidad fiscal del 1,5%. ¿Cómo también viste y en tu análisis los componentes que hicieron este proceso de convergencia? ¿Realmente tuvo este impacto muy significativo para ciertos sectores? ¿Estuvo dentro de la línea que se debería nomás luego aplicar? ¿O cómo lo viste también, Humberto? Sí, bueno, justamente escribí un artículo hace poco para uno de los medios, escrito hace como 2 o 3 semanas atrás, sobre lo que fue el balance fiscal del año pasado. Sí. Creo que es importante que el proceso de convergencia fiscal siga adelante. El déficit cerró el año pasado en 2% del Producto Interno Bruto. Cuando inicialmente se planteaba 1,9%. Sí, hay un pequeño desvío, ¿verdad? Que eso da también para hablar, pero sí. No es un desvío muy significativo, pero creo que, como te decía, es importante que el Estado, el gobierno, cumpla con ese compromiso de llegar al 1,5 este año, pero a mí lo que me preocupa, y escribí 2 artículos ya sobre ese tema, tiene que ver con la forma de cómo se dio el ajuste, ¿verdad? Porque si uno mira los datos de Administración Central, el déficit fiscal, ¿verdad? Prácticamente poco más de un 60% de la baja del déficit fiscal del 2025 tiene que ver con recortes a las inversiones, ¿verdad? Ese es el famoso rubro 500, Humberto. Sí. Inversión física. Incluye todo, infraestructura. Claro, carreteras, puentes, de todo, ¿verdad? Y digamos que eso es importante porque la obra pública tradicional juega un rol importante. Totalmente. En la generación de empleo, pero también en la realización de infraestructura, especialmente en el interior del país, donde quizás no hay una rentabilidad para un proyecto APP, ¿verdad? Claro. Pero sí hay un rol, digamos que una necesidad de infraestructura y un rol del Estado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante, pero el otro elemento también es el gasto rígido, ¿verdad? Que el gasto rígido está manteniendo un nivel alto, ¿verdad? O sea, ¿de cuánto aproximadamente, Humberto? Y el número que tengo en mente es más o menos 3 años atrás, un poco más el gasto rígido, que son salarios, intereses y pago de jubilaciones, era como 9% del PIB. Mucho es. Y ahora, en los últimos 2 años, estamos en 10% del PIB. Subió 1 punto porcentual el gasto rígido, como lo conocemos típicamente, ¿verdad? Y si esa relación de que se habla de gasto rígido versus impuestos, ¿esto superaba ya el 80-90%? No, ellos siempre, en el gobierno, en el Estado, siempre se habla de esa relación entre salarios e ingresos tributarios. Lo que pasa es que los tributarios vinieron creciendo por el tema de reforma institucional. Entonces, que hubo, obviamente, se fue agrandando la brecha, por decirlo así. Sí, por eso es que ahí no se ve tanto, digamos, que esta situación, ¿verdad? Pero cuando uno mira el gasto rígido per se, esa definición tradicional, uno ve que ese gasto rígido está subiendo, y también hay ciertos programas que son importantes, ¿verdad? Que como Hambre Cero en particular, que
que también es una nueva fuente de rigidez, ¿verdad? Porque eso no lo vas a poder recortar hacia adelante. Más la universalización de los adultos mayores del programa. Exactamente, más la universalización de los adultos mayores. Todos dan cuenta de compromisos rígidos que se van sumando. Y en la perspectiva para este año 2026, ¿verdad? Sí. Los tributarios seguramente ya van a crecer más al ritmo de la economía, quizás un ritmo más bajo del orden la economía va a crecer seguramente un poco más de 4%, y entonces los tributarios más o menos crecen lo que crece la economía más la inflación, o sea, eso te puede dar más o menos 7, 8% de crecimiento. O sea, ya vas a tener un crecimiento como más normal de tributario. Pero con esta inercia que tenés de gastos rígidos, es un elemento para ver cómo se desempeñan las finanzas públicas. Es un elemento para ver cómo se desempeñan las finanzas públicas en este año 2026, dado que el compromiso es llegar al 1,5%. La suma de estos elementos que yo te digo, te deja pensando, ¿vamos a llegar al 1,5%? Puede ser que no. Puede ser que sea más difícil de bajar. Ahora ¿Y qué alternativa se plantea cuando tenés eso, justamente un presupuesto altamente rígido? Ya lo decías también vos y los números obviamente lo respaldan, y no hay mucha capacidad de maniobra porque también este modelo de financiamiento, deuda para financiar obras de infraestructura, es como que también llegó a cierto tope. ¿Qué alternativas se tienen entonces, Humberto? Mira, yo no sé si llegó a un tope ya eso, ¿verdad? Lo que sí tenemos es la ley de responsabilidad fiscal que establece reglas, que es importante, que hay compromiso que cumplir de llegar al 1,5%. Y luego quizás habría que abrir una discusión, abrir a nivel público, de la opinión pública sobre cómo deben ser las reglas fiscales de aquí en adelante, ¿verdad? Porque dado así como vienen estos compromisos de gasto rígido, el espacio para la obra pública cada vez es menor y hay una apuesta por las APP, pero no hay tantos proyectos APPables o que tengan la rentabilidad suficiente para calificar para una APP, ¿verdad? Entonces creo que la inversión tradicional va a seguir jugando, tiene que seguir jugando un rol importante. Y desde esa perspectiva habría que ver, ¿verdad? Bueno, hay distintas cosas que se pueden hacer, que el Estado tenga un objetivo de superávit primario y con eso se pueda, digamos, que fondear un fondo que pueda manejarse de alguna manera con cierta autonomía para financiar proyectos. O quizás habría que evaluar seguramente si este es el límite de déficit actual, dado el perfil que tiene hoy Paraguay. Paraguay tiene grado de inversión ratificado, que es un logro importante, y eso le da acceso a un financiamiento inclusive en condiciones mejores, ¿verdad? Yo decía cuando se dio el grado de inversión que las condiciones de financiamiento todavía podían mejorar, ¿verdad? Y la gente decía, no, ya es lo que es, ya no va a bajar más. Sin embargo, la prima de riesgo soberano, la prima de riesgo país estaba en 1%, o sea, ha bajado muchísimo. O sea, que eso significa que el financiamiento disponible para el Estado y para las empresas grandes nacionales está en mejores condiciones, más aún cuando en la Reserva Federal está en un proceso aparentemente de baja. Entonces da condiciones para seguir con ese modelo seguramente hasta cierto límite, ¿verdad? Bueno, por eso son el tipo de cosas que yo personalmente pienso que uno debería discutir hacia adelante. Y la cuestión pendiente de siempre, la reforma del gasto público. Un compromiso que nunca tampoco fue cumplido desde un tiempo a esta parte, que es necesario. Bueno, hay ciertos cambios que se han dado recientemente, como la ley de servicio civil, antes la aprobación de la ley de compras públicas, que van a ir generando, se supone, ciertos ahorros de eficiencia en cuanto al gasto público, quizás de una manera más gradual, ¿verdad? Pero sí, ese es un elemento de siempre, ¿verdad? Yo creo que, yo ya lo dije en otros estamentos y creo que acá también ya lo dije, que nosotros necesitamos una evaluación de impacto del gasto público más rigurosa. Hay países que tienen oficinas de evaluación de impacto del gasto público. Pues de repente puede haber partidas del gasto del presupuesto que no tienen más sentido de estar, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué seguimos destinando recursos a programas que quizás no cumplen sus objetivos? O que se dupliquen o tripliquen también, ¿verdad? Tripliquen, como en el tema de agua, por ejemplo, en algún momento. Totalmente. Ese tipo de cosas. Entonces, de manera tal a que ese presupuesto de verdad se construya sobre una base de resultados y no tenga ese componente inercial que mantiene, digamos, que
una estructura pesada e ineficiente del gasto público. Humberto, Dende realiza análisis y bueno, también sienta postura sobre determinados temas importantes de coyuntura en Paraguay. ¿Dónde la gente puede encontrar más sobre Dende y bueno, también conocer un poco lo que hace la Fundación Desarrollo en Democracia? Sí, en la página web, en redes sociales también, www.dende.org.py, también estamos en las redes sociales. Dende hace una contribución también en la formación de líderes, de universitarios, de manera tal que todos seamos más conscientes y comprendamos mejor los alcances de las políticas públicas y cómo podemos contribuir también en la sociedad, digamos que para que esas políticas públicas sean de mejor calidad. Un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día, Humberto. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Estuvimos con Humberto Colmán, economista jefe de la Fundación Desarrollo en Democracia. Ada, ¿dónde la gente puede encontrar este capítulo y otros de Economía 1000? Pueden buscar en Spotify y en YouTube como Economía 1000. Seguís, ¿verdad? Sí, claro, la sí. plataforma. Vos sabés que yo siempre les digo. Vamos a chequear un poco el nombre de Humberto Colmán entre los seguidores. Bueno, vamos llegando al punto final de este capítulo, recordándoles que mañana nos reencontramos puntualmente a las 12. En principio, estaría acá en piso el presidente del Banco Central del Paraguay, así que si no hay nada que ocurra o que ocurra y que saque de agenda esta entrevista, lo vamos a tener mañana a Carlos Carvalho. Que tenga un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.